Bien, esta es de Mateo 11 al 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Creo, Señor, que estáis presente, dispuesto a escuchar mi oración. Con gratitud en mi alma y en todo mi corazón, te pido para que nos ilumines en esta meditación. Amén. Leo yo. Bien. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muy bien. Muy interesante, por ejemplo, el relato con los indicios del origen reciente en las tradiciones, la fe de Abraham puesta a prueba. Las promesas tardan en realizarse, luego son renovadas y selladas. Estoy, estoy citando la Biblia de Jerusalén. Las promesas de la tierra, en primer lugar, en el, también en Nuevo Testamento, van a hablar de esto en la obra de Jesucristo. Los padres de la iglesia han señalado misericordia y fidelidad. Siempre el mismo Dios de misericordia y de fidelidad.
creo que lo hemos dicho en varios encuentros. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo en la persona de Jesús. Texto, el texto, el Hijo, es una parábola y en la casa de Damasco. También hay otra expresión. Abraham responde a Dios. Entonces, Abraham responde a Dios, como siempre Dios responde al hombre. Entonces, los padres de la iglesia decían eso, que Abraham es la figura del hombre que Dios le responde. Eso es lo hermoso. La espiritualidad católica es eso, es decir, Abraham es el padre de la fe, pero Dios le responde a cada hombre. Eso sirve para nuestra vida, es decir, nosotros le pedimos a Dios y Él nos responde, pero nos responde a tiempo, porque le dijo, le voy a dar una tierra prometida. Él la vio de lejos. Le responde durante cuánto tiempo fue la tierra prometida. A veces le podemos pedir cosas a Dios, pero Dios sabe en qué tiempo las va a dar, si estamos preparados o no. Preparó a un pueblo y, y a veces nosotros queremos nuestro tiempo. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Y si me permite, Diego, una cosa quisiera agregar, que eh, no, todo tiene su tiempo y tiene su razón. Y hay una forma de tratar de Dios con nosotros que ya tiene su expresión en Génesis, que creo que es donde es más claro esto. Cuando Dios crea a Adán y lo crea solo, lo hace por una razón. Eh, Luego, antes de crear a Eva, Dios le muestra a Adán que él está solo, puesto lleva todos los animales a que Adán les ponga nombre. Y es entonces cuando Adán toma conocimiento de que todos tienen un otro, menos él. Y entonces, recién ahí es que crea a Eva también para Adán. Y creo que más o menos vemos eso también cuando saca a Abraham de Ur, y es como que hay un pacto que se está gestando, pero no que se esté gestando para Dios, sino para Abraham. Porque, por ejemplo, cuando decimos, que también lo vemos en la Biblia, que Dios pone a prueba. Pero ¿a quién prueba Dios? Es decir, ¿es Él que necesita la prueba? Cuando Dios nos pone a prueba para nuestra propia conciencia, no para la suya, porque Él ya sabe todas las cosas. Él no necesita la prueba de lo que sucederá o de lo que podría haber sido, o de lo que es. Los que necesitan esa prueba de quiénes somos, somos nosotros. Y creo que todo eso se ve en esas formas de tratar que tiene Dios con nosotros. Y que bueno, que se muestran acá, se mostraron con Adán y se muestran también ahora con Abraham. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la fe de Abraham es la confianza en una promesa humanamente irrealizable. Dios le reconoció el mérito a este árbol. Entonces vamos al versículo 6 y en el versículo 6 dice, y creyó Abraham en Yahvé que se lo reputó por justicia. Entonces la justicia, vamos a mirar a ver qué significa la justicia. Dice, el justo, el hombre que en rectitud y la sumisión hace grato a Dios. San Pablo utiliza el texto para probar la justificación depende de la fe y no de las obras de la ley. Pero la fe de Abraham determina la conducta, el principio de acción, y Santiago puede invocar al mismo texto la fe muerta sin obras. La fe está muerta sin obras. Aquí utiliza un modismo.
es decir, las dos, la fe y las obras. Ahora, la Biblia de Jerusalén me dice acá, el texto añade aquí una gran oscuridad, probablemente grosa para explicar el término raro de tinieblas. Vamos al verso 12. Dice, cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto lo invadió un gran sobresalto. Como dice la gran oscuridad. Miremos qué significa oscuridad. Bueno, oscuridad. Cubrir, encubrir, negrura, oscurecer, oscuridad, oscuro, tiniebla. Eso trae lo que uno mismo dice. El compromiso solemne sellado por el juramento para que entren los animales partidos más adelante, es decir, esto es como el argumento para que más adelante en eso entren los alimentos del sacrificio. Vamos al versículo 21. La expresión idealizada de los límites del país y la promesa comparan a Adán hasta Berseba y lista de los pueblos y una adición a los relatos. Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Amorreos, cananeos, y gaseos y jubeseos. Dice nuevamente la Biblia de Jerusalén, homogeneidad entre los dos elementos añadidos. Pruebas son los de Canaán. Hay algunos que padres de la iglesia dicen que nombra varios pueblos porque la salvación está destinada a varios pueblos. Me parece interesante esa afirmación de un padre de la iglesia. Puesto ya el sol, surgió en medio de, bueno, cuando dice sol. Perdón, quería acotar a eso que en el Antiguo Testamento encontramos en varios lugares donde se dice que la casa de Jehová será casa de oración a las naciones, que Dios que el Dios será el Dios del mundo, que todos se volverán a Él, incluso en el final del Salmo 22, que es el que tiene el inicio tan terrible, que el Señor dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al final termina como con un anuncio del Evangelio, ¿no? De que para todos, de que todos se volverán. Y, y sí, eso está muy, muy presente. Se entiende que cuando se dice que este es el pueblo escogido de Dios, dice, ¿escogido para qué? ¿Elegido para qué? Tiene un propósito. Todo en Dios tiene un propósito. Y es el pueblo escogido para ser un pueblo de sacerdotes y de jueces para el mundo. Era como el propósito, para que ese fuera el origen para el mundo. Muy bien, vamos al versículo 2 de las promesas divinas de la alianza. Dice en la Biblia de Jerusalén, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Yo soy para ti un escudo. Y eso es como la promesa de Abraham. Hay una persona que hace tiempo en un grupo de oración decía lo siguiente. Me gustaba como decía eso. Cada vez que tú mires, tome a Abraham para la vida espiritual, aunque en este momento es como una forma de encuentro bíblico, pero para la espiritualidad sería tomar a Abraham como si uno fuera Abraham. ¿Me explico? Perdón, Diego, ¿qué versículo decía el de escudo?
Porque aquí no Sí, lo sí. encontré por el 2. A ver, no, no, me equivoqué. La parte B del uno. Vaya al versículo uno. Ah, sí, en el 1. En el uno, la parte B. Bueno, la segunda parte. Bueno, es que la liturgia como coloca B y C cuando es Sí, sí. más allá. ¿Y No qué quería? temas, Abraham, Sí. no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Eh, Recuerdo a este amigo cuando oraba eso, decía hay oraciones bíblicas, porque esto es una oración. Uno puede decir o recordar esa promesa. Imagínense, yo soy para ti un escudo y tu premio será muy grande. Si uno puede pensar en el cielo y pensar que pase lo que pase, Dios para nosotros va a ser un escudo. Y mire, aquí en escudo dice no solo como esto que imaginamos, ¿no? Del Capitán América, sino también dice como una especie de armadura. Por ejemplo, también la piel gruesa, escamas de crocodilo, dice acá, pero sabemos que es cocodrilo, ¿no? O será otro animal. Como la armadura de Dios que luego aparecerá con Lucas, si no me equivoco, que hablan de colocarnos la armadura. Y así se lo traduce como armado, escudo, pavés. Creo que es Pablo que dice, revístanse Ah, en la armadura de Cristo. puede ser, yo me equivoco de los nombres siempre conmigo, no se fían cuando digo que fue alguien, a no ser que lo asegure. Si yo peleo porque fue alguien, fue esa persona. Pero si yo lo digo así, tipo, medio libremente, muy seguramente lo esté confundiendo los nombres. Y la otra palabra era galardón, sería costo, estima, sacar. Pago de contrato, concreto salario, sueldo, pasaje, mantenimiento, compensación, beneficio. Costo, estima, galardón, jornal, paga, pagar, pasaje, recompensa, remuneración, salario, sacar. Y es muy interesante que signifique jornal, pagar, recompensa, remuneración y salario. Para los que ¿Por dicen qué? que Cristo era comunista. No, es para, para, para cuando se llegue al Evangelio, uno decir por qué Jesús decía, a cada uno le va a pagar su jornal o su salario. Es decir, Jesús utilizaba las parábolas de lo que ellos mismos adoraban. Es decir, Jesús es un pedagogo impresionante. Él, de hecho, son mismos y habla sobre el reino de los cielos. Por eso cuando el premio es el reino de los cielos, y ahí hablan de jornal y todo eso. Y Jesús utilizaba el jornal, era la paga del reino de los cielos, cuando hace las parábolas sobre el reino de los cielos se parece a, porque hace comparaciones. Mm, el otro día leía que las comparaciones de Jesús sobre el reino de los cielos es porque no lo tenemos ya. Entonces, se parece a tal cosa porque como no lo tenemos acá, lo vamos a buscar. Así de sencillo. Y creo Porque otro, que también es por lo que me parece que a Nicodemo le dice, que él le dice, pero si les hablo de cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo quieren que cuando le hable de las celestiales entiendan algo? Como que nosotros lo que conocemos es este mundo y él, como usted bien dice, un buen pedagogo, no tiene en cuenta que él no puede venir a revelarnos los misterios del cielo porque nosotros no lo conocemos y entonces los únicos ejemplos que se pueden tomar para que el otro entienda, teniendo en cuenta nuestro corto entendimiento, son los terrenales. Asimismo, hay que tener en cuenta cualquier buen maestro para enseñarle a un niño. Usted para enseñarle a un niño no le puede poner ejemplos de cosas que nunca ha visto porque no lo va a entender nada y no va a aprender nada. Y asimismo es Jesús con nosotros.
Sí. Y esa es la idea. ¿Y cuál es lo bueno? Por ejemplo, la Biblia se explica con la misma Biblia. Cuando tú ves las homilías de los padres de la iglesia, cogen el Evangelio y van al Antiguo Testamento y lo explican. Hoy por hoy pasa algo que dicen que es copia del mismo Evangelio, pero es que la palabra de Dios hay que explicar. Las mejores homilías que yo he leído o mejores predicaciones son las que explican la Biblia con la misma Biblia, porque le cuento que hacer un recorrido con el Evangelio a partir de toda la escritura es más difícil que decir qué nos dice hoy la Biblia. Más difícil hacer eso. Para mí, pienso, porque lo que hacían los padres de... Perdón, y para los que dicen que la cultura hebrea era la cultura del oído y, y la de los griegos era la de la vista, a ellos este versículo, ¿no? En el que dice que vino palabra de Jehová en visión a Abraham. Lo que pasa es que la cultura hebrea es una cultura completamente diferente a toda, es decir, no podemos decir la cultura es por aquí o por allá, por acá, porque es una cultura que intentó independizarse y los pueblos cuando los oprimieron les trajeron cositas, los griegos le metieron la filosofía a ellos, pero a pesar de todo, a los judíos los mantenían, es decir, su- los pueblos antiguos eran más vivos cuando cogían a un pueblo para que no se revolucionaran, les dejaban sus creencias, su cultura, porque si le quitan las creencias y la cultura, cualquier pueblo se revoluciona. Entonces, los judíos, muchos se mantuvieron la mayoría, cambiaron muy poco. Y ese es el problema, por ejemplo, de ver el pueblo judío, el que hoy está, al que está antiguo, porque hay judíos hoy que casi están viviendo las mismas cosas que vivían en la antigüedad, pero hay otros que se desvían. En este momento no me acuerdo las palabritas, pero hay varios tipos de judíos. No sé si usted acuerda de las palabras. Eh, Me parece que se refiere a tipo denominaciones de judíos. Sí, están los talmúdicos, que son los que adoptan toda esta otro criterio de creencias, que, o sea, como que se continúa escribiendo la tradición a partir de los sabios, de los rabinos, que algunos son considerados como tan sabios que fueron inspirados por Dios y se toman en cuenta como la Biblia, lo que escribieron en este libro llamado Talmud, que en realidad es como una enciclopedia que tiene no sé cuántos tomos. Es increíble que algunos sepan todo lo que ahí dice, porque si nosotros cristianos no hemos leído solo la Biblia, el Talmud ya llevan escritas no sé cuántos tomos. Y, y después hay otras denominaciones, que bueno, que estuvimos leyendo un artículo, no sé si, no recuerdo el nombre, pero que adoran a- bueno, esto no voy a decir más porque no recuerdo el nombre, igual para la próxima lo traemos. Y están los caraítas, que vendrían a ser como más conservadores lo único que toman sería lo mosaico, la Biblia como la conocemos nosotros en el Antiguo Testamento. A eso no le suman ninguna otra tradición, ningún otro escrito. Yo les digo, son la sola escritura de los hebreos. Y hay algunos más, están los ortodoxos y están tipo los laicos que tipo son pero no son, como que les gusta más la fiesta, como a los cristianos la Navidad. Son de fiestas, o sea, de calendario, vamos a decirlo, pero no es que practiquen durante el año ni que lleven a cabo eso como una obra en su vida. Eh, que esos son como, no sé, no tienen un nombre, o sea, como se diría,
un judío común, ¿no? Yo lo digo como para mirar que como ellos son varios, pero muchos de ellos sí se asemejan mucho a los judíos antiguos. Pero lo más importante es la tradición que, bueno, cómo vivían los judíos y qué nos cuenta la Biblia. Es decir, a Abraham le da también el cielo, el galardón o el premio es el cielo. Y las mismas palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento se van a utilizar en el Nuevo. Mm, Hay otro versículo que me venga a ver si lo encuentro. El 14, no sé, anterior a este. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Algunos dicen que se trata de cuando los cogen los otros pueblos y los oprimen, porque lógicamente los van a oprimir pueblos y ellos salen con más fuerza. Hay quienes afirman que solamente aquí habla de Egipto, hay otros que con todas las opresiones que tuvo el pueblo de Israel. No sé cómo entiendas el versículo 14. Yo lo entiendo como que a Abraham le está hablando concretamente de Egipto, pero que esto es una realidad que entendemos ya con Cristo, cuando dice, con la vara que midas serás medido, porque Dios es el juez perfecto, ¿no? Entonces, claro que juzgará a todo el mundo, o sea, y creo que acá le está, o sea, es como esto, que la Biblia es muy profunda. Entonces, si bien acá le está hablando a Abraham, y es cierto que se lo podría estar diciendo a Abraham solamente por Egipto, sabemos que al lector que Dios tiene en mente cuando eh, manda a escribir la Torá, se lo está diciendo como, bueno, Dios no cambia, ¿no? Es un principio para evaluar todas las cosas. A todos aquellos que juzguen serán juzgados, o todo lo que se haga será juzgado, mejor dicho, en este caso. Pero creo que queda claro ya con Cristo eso. Es quien arroja un poco de luz sobre eso. Sí, porque él es como la plenitud de los profetas y la plenitud de también de los patriarcas, de los reyes. En versículo 10 dice, tomó él todas estas cosas, partiéndolas por el medio y puso cada mitad enfrente a la otra. A los pájaros no los partió. Versículo 10. Vamos a mirar la mitad. ¿Qué significa mitad? Cortar a través central, interior, medio, mitad, comprender. Y parece ser que sí, que como que la mitad es como el interior, comprender, como centrar las cosas bien. Vamos a mirar la otra palabrita. Partió, batar, raíz, picar, hacer pedazos, partir. Bueno, no tiene tanto. Ok, vamos a otro versículo versículo 7. Yo soy Yahvé que te saqué del Ur de Caldeos para darte esta tierra por propiedad. Vamos a la palabra propiedad, porque creo que
adueñarse, apoderarse, arrojar, conquistar, consumir, dejar, despojar, desposeer, destruir, disfrutar, echar, empobrecer, exterminar, heredar, herencia, lanzar, ser pobre, pobreza, poseer, posesión, pretender, propiedad, recuperar, sacar, suceder, tener y tomar. Bueno, aquí me perdí un poquito porque pobreza con propiedad en mi cabeza parece que fueran como cosas que contradicen, ¿no? O para un judío la propiedad es una forma de pobreza. Habría que ver en qué contexto lo están diciendo. Pues sí, sí, esa es la cuestión. Vamos al versículo 3. Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. El versículo 2 dice, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Estas palabras era como una forma de reproche de una u otra manera a Dios. Y esa es la cuestión de la fe. La fe no es una cuestión ciega, sino también preguntar, el preguntarle a Dios, el mirar, mire, me voy a ir y le voy a dar todo lo que tengo un esclavo y no tengo un heredero. Todo lo que me ha llamado más la atención de casi de toda la Biblia, los profetas no creían ciegamente, sino le preguntaban a Dios cómo será esto. Por ejemplo, la Virgen María le preguntó, pero ¿cómo va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto? Y siempre la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cómo va a pasar esto? Y creo que la pregunta es, está bien, no sé qué piensas. Concuerdo totalmente. Este, sí, vemos, por ejemplo, en el caso del rey Gedeón, que él le pide 3 pruebas a Dios de que Dios estará con él. Y Dios en ningún momento se ofende. Eso es lo maravilloso, que Él entiende nuestras dudas, ¿no? Incluso presentándose un ángel, aprendemos de la Biblia que tenemos esa opción de pedirle pruebas para confirmar aquello que se está diciendo y de que viene de Dios, que es lo más importante. Porque como sabemos, también por Cristo y por los apóstoles, el adversario se disfraza de ángel de luz. Y sabiendo eso, cuán más necesario es preguntar. No caer en la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿no? Pero si uno pregunta con respeto, Claro, hasta en las mismas apariciones marianas, lo primero que se hace es desconfiar porque la vasta tiempo de la tradición, es decir, mucho tiempo de la tradición católica y los más de 2000 años se ha dado cuenta que hay gente que se le puede aparecer la Virgen y no es la Virgen sino el diablo, se puede disfrazar de Virgen María y hasta hacer milagros, y parece que es una verdadera, pero después está negando cosas de la Biblia, está diciendo cosas que Dios, cosas malas contra Dios y que la Virgen nunca la puede llegar a decir. Entonces, para eso hay que tener mucho discernimiento y puede hacer milagros, puede pasar eso y por eso se mantiene mucho como decir a ver si es verdad o no, todas esas cosas. Mm, no tanto otra cosa tan extraordinaria, por ejemplo, en nuestra propia vida, puede ser que
uno le pregunte a Dios, pero ¿por qué me pasó esto si yo he hecho esto y lo otro? O una duda de fe, es decir, una duda doctrinal, por ejemplo, esto por qué es así, no lo entiendo. Y la duda es el principio de la fe, nos decía San Agustín de Hipona. San Agustín a veces dudaba de lo que decía, pero no pasaba nada porque gracias a una duda, a lo que se llama la pregunta, usted puede buscar la solución. El problema es si a dónde busca la respuesta. Ese creo que puede ser el problema, porque hay gente que busca la respuesta a personas que de pronto no le van a contestar de la mejor manera y lo pueden hacer confundir. Para esa la mejor que podemos hacer es la que yo siempre he dicho. Cualquier persona que diga, por ejemplo, de Biblia una cosa, primero pídanme si sabe algunos partes generales de la Biblia. Si no sabe partes generales de la Biblia, no le crean. Otra cosa, que aunque no lo tenga ahí en ese momento, que le busque el texto concreto de la Biblia, es decir, que le dé la fuente concreta. Y si es de un biblista que está hablando, que le muestre el texto del biblista para ir a comprobar a ver si lo que él dice es verdad. Y tercero, que al menos se muestre con un poquito de espiritualidad. Yo personalmente miro esas tres cosas para buscar ayuda a alguien que de pronto sepa más que uno. Si no da con ninguna de las tres o le falta alguna, buscaría ayuda en otra persona o dejaría que Dios me iluminara, porque eso significa que lo que me va a decir esta persona no va a ser correcto, porque no muestra el libro donde lo tomó, no me muestra el versículo donde lo dice la Biblia y yo tengo que comprobar concretamente si lo que me está diciendo esta persona es verdad o no. Pero buscar ayuda sobre un texto que no comprendemos es lícito, pero también tener la precaución necesaria. Eh, Ese es mi consejo bajo cuando uno encuentra cosas que no está de acuerdo o que no entiende, más que todo que no entiende. Y también las que no está de acuerdo para buscar la verdad. Ese es mi camino. Y también otra buena técnica, que es la que yo más uso, es leer el texto muchas veces y desde el principio. No tomar versículos separados o un capítulo en el medio de una historia que yo no sé de dónde viene el hilo conductor de esa historia. Porque todo tiene un motivo en la Biblia. Es decir, por más que aparezca un versículo que, sí, como hay esa costumbre, no sé si sabes esa costumbre de tipo abrir la Biblia en cualquier lado y elegir un versículo y que entonces ese es el mensaje para vos de Dios hoy. Bueno, eso no tiene mucho sentido. O sea, puede ser útil, pero si uno, digo, en ese caso, por ejemplo, podría salir algún versículo que leído fuera de todo su contexto no tenga ni pies ni cabeza. Claro, porque le puede salir el versículo que toma, así, y le puede salir mata, un versículo que manda a matar. Otro, sácate un ojo, que es del Evangelio, o cosas así. Entonces, si le vamos a hacer caso a eso, puede ser muy peligroso, porque estamos eso utilizando como si la Biblia fuera un horóscopo. Serviría en caso de que uno fuera experto en Biblia y mirara y abriera precisamente y usted supiera el contexto en que se mueve, y aún así es muy peligroso. Por ejemplo, se cuenta que, que Agustín de Hipona tenía muchas dudas y un ángel en forma de niño le dice, habla y lea. Y él abrió en la conversión y encontró el pasaje donde dice, el- nada de borracheras, nada de fornicaciones, nada de un montón de cosas. Y se cuenta que esa fue la conversión de San Agustín de Hipona. Pero eso ya es una cosa, una manifestación de Dios. Pero él mismo cuenta en las confesiones que antes había tenido un proceso. Es decir,
No fue que de la noche a la mañana apareció el texto y él cogió y lo abrió. Había un, él dice que de forma de un niño, parecía un ángel, pero ya, por ejemplo, ya había hablado con Ambrosio, San Ambrosio, ya había leído varios libros, ya había tenido debates privados con Ambrosio, haciéndole preguntas de todo para convertirse, porque era un gran filósofo, un gran orador, entonces tenía muchas dudas. Y después de todo ese proceso racional fue que encontró ese texto. No, un ángel o un niño se le aparece y dice, habla y lea. Entonces, pero no así como pero eso ya es una manifestación de Dios después de llevarle un proceso, que es diferente. Porque si abrimos, quién sabe qué cosa encontremos. Y, por ejemplo, que usted encuentre Judas y ahorcó, que fue una que escuché de un sacerdote abriendo la Biblia, que le esté pidiendo a Dios que es lo mejor que tú hagas, y usted abre Judas y ahorcó, pues ahí se ahorca. Esas cosas no sirven, porque hasta el mismo diablo cita la Biblia. Y puede ser que abriendo la Biblia puede ser un instrumento de Satanás. Porque en las tentaciones de Jesús le citó muy bien la Biblia. Y para eso No, también saber bien cuando uno está en gracia y cuando no, porque si has venido pecando mucho y como que no vas a estar muy cerca del Espíritu Santo, como para que una cosa de esa pueda servirte de guía. Ah, y a veces también hay ataques, o sea, también puede ser al contrario, ¿no? Cuanto más santo seas, que más fuerte te sacudan, dice de zarandén, ¿no? El diablo había pedido a Pedro para zarandearlo, no fue algo así que le dijo Jesús. Mm, y, y también están esos testimonios de cristianos que han sufrido ese tipo de vejaciones. Y bueno, sí, tener cuidado. Yo no, o sea, me parece que sí uno lo puede hacer, esto de tomar versículos o lo que sea con los proverbios, por ejemplo, que son versículos en sí mismos, o tomando un salmo entero, porque también los salmos, por ejemplo, el mismo Salmo 22, comienza preguntando ¿por qué me has abandonado? Y si uno no lo termina de leer, la historia puede quedar ahí. Pero entonces por eso, y mi recomendación en ese caso, sí, como usted dice, buscar a alguien que sepa. Yo consulto mucho, eh, me gusta cuando es del Antiguo Testamento, hay una cosa que no entiendo, que es lo que le sucede a lo que hace la mujer de Moisés cuando vuelven a Egipto para rescatar al pueblo por orden de Dios. Moisés se había ido después del incidente con el egipcio donde lo había matado y él pensó que no había testigos, pero luego cuando interviene en una disputa entre dos hebreos, uno le dice, ¿y quién te puso a vos por juez? ¿O que me vas a matar como hiciste con el egipcio? Ahí Moisés dice, bueno, sí me vieron y se va. Y ahí se casa y todo eso. Y cuando vuelve por el llamado de Dios en el camino, en una posada, no sé si era una posada o un lugar donde pararon nada más a descansar, aparece un ángel y no sé si a quién, no me acuerdo ahora a quién es que quiere matar de ellos, si a Moisés o al hijo o a la mujer. Y va la mujer y circuncida al hijo y le tira el prepucio en los pies al ángel. Y le dice, ahora eres un marido de sangre o algo así. Bueno, esa historia yo no la entiendo. Y digo, y cada vez que la escucho queda así como, ¿qué pasa acá, Dios mío? Y todavía no he tenido bien la respuesta. O sea, cuando yo no entiendo algo, no me quedo así como en blanco respecto a eso. Digo, sé que pasa eso, pero no entiendo bien qué quiere decir eso, por qué es que pasa eso. Y he estado buscando y no he encontrado todavía nada. Entonces recomiendo eso, cuando uno no entiende algo,
pero sé que me va a llegar la respuesta en algún momento. Estudiando, en algún punto entenderé. Me he preguntado si no sería una mala traducción, pero también encontré unas quejas respecto a este buscador que nosotros utilizamos, que supuestamente no sería un verdadero interlineal, esto que estamos viendo ahora, sino que lo que hicieron fue tomar ya la Biblia, como está ya escrita, traducida, y ahí poner el significado hebreo o griego. No fue que tomaran del mismo griego, no sé si me explico. Es como algo así medio enredado. Es como una traducción doble. Y eso significa una pérdida importante de información, es decir, no es una garantía. Claro que eso es lo que dice un rabino que escuché, hablando sobre los interlineales del Antiguo Testamento y dando el ejemplo, no daba este específico, no sé si se refería a este, pero sí que dijo los que se encuentran en Internet. Y bueno, entonces estoy casi como, ese pedacito de la historia lo tengo en stand-by, ahí en stop, hasta que encuentre alguna luz al respecto. Y parece ser que los interlineales que tenemos son los más precisos, porque hasta 1960, creo que yo hice un programa de las Biblias y había criticado todas las que tenemos en la casa, hasta la misma Biblia que yo estoy leyendo en el, creo que fue la vez pasada o alguna vez que yo dije que estaba preguntando porque me admiraba que mi Biblia decía aumentada. Yo, ¿cómo así que aumentada? Y se refería a los comentarios, ya estaba asustado. Revisada y aumentada. El interlineal de 1970 se dice que está mejor que las nuevas traducciones desde 1935 han sido pésimas. Lo que sí asusta es cuando usted mira eso y encuentra, y tú miras, por ejemplo, las Biblias nuevas, el mismo texto que yo he hecho ese ejercicio, se pierde mucha fuerza de la palabra, es decir, las expresiones se pierden mucho. Y las antiguas versiones son más fuertes. Claro, porque tiene que entender que hoy nos gobierna lo políticamente correcto. Entonces, el lenguaje moderno significa que fue adaptado a un lenguaje políticamente correcto. Es decir, que trate de no ofender a nadie, con el que todos se puedan sentir en paz y conformes y amigos. Y, y claro que ese no es el espíritu de la palabra, ¿no? O sea, Y entonces los que nos gusta lo que dice la palabra de Dios, tememos que lo que estemos leyendo no sea lo original. sí, yo Ahora estoy bien, preocupada con esos dichos sobre el interlineal y me gustaría conseguir uno que verdaderamente fuera el texto original, palabra por palabra, y no lo contrario. Es decir, un texto, por ejemplo, ya traducido al español, que le ponga la palabrita en griego arriba. y, y lo otro es que, que hay también interlineales que son programas y hay biblistas que se atreven a decir eso. Yo no soy especialista ni en arameo, ni en griego, ni en hebreo, pero también hay otros que se atreven a decir que lo que pasó fue que se perdió la tradición de leer estas lenguas. Y al perderse la tradición de leer estas lenguas, hay muy pocos maestros buenos de estos temas. Y como si fuera poco, están saliendo unos nuevos que sí son protestantes. Bueno, de esta misma línea de los, de la alta crítica textual, del positivismo bíblico, de todas estas cosas que dicen que como enseñan griego actualmente, no que se equivocaron todos los maestros, que arameo y hebreo enseñan siempre mal, que ellos son los iluminados del cielo y que ellos van a enseñar a pronunciar y el significado bien de las palabras. Ellos son los iluminados que hasta hace poquito encontraron el camino para entender bien. Entonces, supuestamente ellos van a hacer unas nuevas formas para que la gente comprenda bien lo que dice la Biblia. Pero si va a ser igual como hicieron todo lo que han dicho, pues eso ya
Ya, yo no les creo a ellos nada porque lo que han hecho han cambiado lo que es la Biblia. Ellos dicen que todos los que estudian griego, arameo y hebreo están mal, que toca hacer otra forma. Eso está muy grave. Y tenemos dos cosas. He escuchado también a los del interlineal esto, pero a los que, muchos que dicen el cambio, uno queda como asustado frente a eso. Y si hasta donde yo sé, la Reina Varela, que es una versión protestante, la mejor es la de 1960. Ahí para allá, al menos en Hispanoamérica. En España sí hay unas buenas Biblias, pero nosotros sí tenemos unas Biblias que hay Dios. Y si vamos a comprar una Biblia nueva, son pastorales, es decir, para el pueblo, es decir, para explicarle al pueblo, pero para el estudio no sirve, porque Igual, se alejan un poquito. dicen como que la mejor Reina Valera sería la antigua, pero, La del oso, Ujú. Pero después de la antigua sería la del 60. sí. O sea, Y le cuento una cosa, la del oso tenía los deuterocanónicos y tenía otros, y la Biblia, venga a ver, la misma Biblia esta, yo la encontré en una casa de un amigo, en la Nacalconunga, tenía más libros de Edras, tenía los 4 libros de Edras que dicen que algunos se perdieron y los cita la misma Biblia, y también tenía los del abuelo de Noé. En ese momento se olvida cómo se llama el abuelo de Noé. Matusalén. También tenían aparte, es decir, y ahí decían que no eran canónicos. ¿Por qué los tenían las Biblias antiguas? Porque los padres de la iglesia citaron libros que no están dentro de la Biblia. Y hay libros que la iglesia no aceptó para el canon bíblico, pero los cita la Biblia, y hay muchos. Sí, como la carta de Judas que cita a Enoc. Ah, Enoch, y Enoch hay varios libros de esos. Cita un libro en especial. Y esa Biblia también tenía los libros de Enoch. Ese tipo de cosas son las que hacen pensar a los buenos biblistas que se fueron quitando cosas de la Biblia. Y si tú vas a la misma palabra de Dios, dice, maldito el hombre que le quite una letra o le sube una letra a la palabra de Dios. Entonces, a mí personalmente me asusta eso, que significa que no estamos cumpliendo bien el mandato bíblico y se No, están pero usted no utilizando. le ha sacado ni le ha puesto nada. Bueno, pues yo no, Ah. pues yo no, pero estamos estudiando de pronto lo que no completo. ¿Y sabe para qué lo hacen? Por ejemplo, para argumentar una doctrina. Las diferencias entre católicos y protestantes están en las citaciones bíblicas modernas, por palabras, las discusiones, las diferencias. Usted ve la Biblia moderna, la otra Biblia las diferencias están. Parece ser que por doctrinas cambiaron las cosas para argumentar que la Biblia me dice tal cosa. Y las nuevas Biblias van modelando. Muy Pero mal, usted cita, muy mal. Qué mm, tristeza, ¿no? No aprender nada de toda la Biblia. Si hubieran leído la Biblia, si hubieran entendido la palabra, ¿con qué autoridad un hombre mueve una coma de la Biblia? y se justifican que si no se cambió el contexto, no se cambió todo. Es decir, alrededor, esa es la otra que parece que si cambiaron una palabrita para justificar una doctrina particular, cambiaron algo. Pero dice no se cambió el contexto. Sí, los padres de la A iglesia, mí no me preocupa tanto, sí, claro que encuentro que es algo terrible, pero sé que los hijos de Dios van a estar protegidos por el Espíritu y van a ser guiados hacia la verdad. Y todo hijo que lo pida, todo cristiano que lo pida. Entonces sí que es algo terrible, pero confío en la protección divina para estas cosas. Y como decía la oración que quería recordar de Jesús, te alabo, Padre, porque has escondido esto de los sabios y entendidos y se lo has dado a los niños, es decir, a los pequeños. Entonces, ¿qué tanto hay que saber leer o a estudiar
para estar cerca de Dios, para entrar en el reino, para entender a Jesús. Yo creo que con lo más básico que un ser humano tenga dentro, puede entender todas esas cosas. Y no hace falta tanta letra, ¿no? Si la letra fuera tan importante, Jesús hubiera escrito los libros. No digo que no lo sea, no se me malinterprete, por favor. Pero eso es lo que yo pienso, que el Espíritu nos va a proteger. Y para terminar, Diego, porque hoy estoy un poco corta de tiempo, me gustaría ver este versículo porque habla del carácter de Dios y de cuándo Dios hace las cosas con los hombres. Y, por ejemplo, voy a leerlo un poquito en el contexto. Este específico es el 16, pero para que se entienda un poquito más, voy a leer desde el 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, estamos con que Dios y Abraham realizan el pacto, en el que Dios le promete a Abraham descendencia y las tierras, ¿no? Pero la condición para recibir esas tierras, es decir, no será hoy que tengas estas tierras y tendrán que esperar a la cuarta generación, porque la maldad de los habitantes de este lugar aún no llega a su colmo. Son malos y son impíos, pero aún no están perdidos al extremo. Entonces, Dios no les va a quitar la tierra, se las va a quitar una vez que se hayan condenado sin retorno a la perdición. Y creo que eso es importante entender cuando vemos que sea porque Dios mandó matar, porque le quitaron las tierras a unos, eran malos. Si recordemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en esos pueblos hasta la tierra fue destruida de tanta maldad y de tanta contaminación que había en el sentido del pecado. En este caso, solo se destruyó al pueblo para que un pueblo de santos, se suponía, heredara esas tierras. Entonces, esas personas ya estaban condenados a la perdición. Y Dios es tan misericordioso y justo que aún él sabiendo que ya estaban condenados, iba a esperar al momento en que esa condena fuera efectiva, a que el acto se consumara. Y creo que eso se revela aquí y es muy importante tenerlo presente para saber quién es nuestro Dios, ¿no? Muy bien, un versículo demasiado hermoso por la misericordia y la bondad de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos con el Salmo 91, si quiere lo puede leer de su Biblia. Léame, hágame el favor el título para saber si es el mismo Salmo, porque como a veces cambia por la liturgia que maneja la iglesia, entonces cambia el numeral, ¿no? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y esto me gustaría explicar lo que yo entiendo sobre la sombra, porque en el desierto, cuando Dios saca de Egipto al pueblo, van por el desierto, ¿no? Entonces, Dios para guiarlos se convertía en nube de día y en una luz, un fuego de noche. Y qué importante es la sombra en el desierto, porque a lo mejor también si lo leemos sacado de contexto puede sonar un poco raro, morar bajo la sombra, pero imagínense en el desierto
al mediodía. Yo creo que cualquiera de nosotros moriría por una sombra. Entonces, nada de eso. ¿Quiere que lo lea yo o lo lee usted? Ah, bien. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, a que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Bueno, entonces muchísimas gracias y por este espacio de encuentro bíblico. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a ti, Diego. Bendiciones. Hasta la Gracias próxima. y chao, chao.